Bien, ahora les voy a grabar la bolilla 2, la bolilla 3, la bolilla 4, para que ustedes vean que todos los sistemas que se detallan en cada bolilla están íntimamente relacionados. En la bolilla 2 y 3 vamos a hablar del esqueleto, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a desarrollar, empiezan con osteología, ¿sí? Nosotros decimos que la rama de la anatomía que estudia a los huesos. Pero ¿qué son los huesos? Son piezas óseas duras, rígidas, resistentes, que sirven de sostén, protección e inserción de los músculos, ¿sí? El conjunto de huesos es lo que constituye el esqueleto, ¿sí? Aproximadamente el esqueleto humano tiene 208 huesos, sin contar los huesos internos al oído, los huesos sesamoideos y los wornianos. Aunque hay otras biografías que dicen que tiene 205, 207 huesos. Bien, ¿qué más podemos decir de ello? Los huesos tienen una composición, ¿sí? Está formada por sales inorgánicas, fosfato de calcio, carbonato de calcio y sustancias orgánicas como el colágeno y la osteína. Esa es la composición. Cuando hablamos del tejido, las estructuras, ¿sí? El tejido que forma los huesos es el tejido compacto, el tejido esponjoso, ¿sí? Bien, el tejido compacto es la capa rígida de tejido que recubre a la mayoría de los huesos y está formado por unidades llamadas ostionas o sistemas de Haber. El tejido esponjoso, que lo abreviamos como TOE, ¿sí? Consiste en un entramado de trabéculas que son los que forman las porosidades que encontramos en el interior de los huesos. Luego tenemos el periósteo. El periósteo es la membrana delgada que protege al hueso, que alberga los nervios y vasos sanguíneos que nutren al hueso. Recordemos que el hueso es un órgano, es un tejido vivo, por lo cual necesita nutrirse, tiene nervios y tiene vasos sanguíneos que lo nutren, porque es un tejido vivo. Las células que conforman a los huesos son los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Bien, los osteocitos son las células óseas maduras. Los osteoblastos son las células formadoras de hueso y que participan en la regeneración o proceso de calcificación. Los osteoclastos son las células destructoras del hueso y que participan en el proceso de reabsorción ósea. Bien, además de ello, también deben saber la clasificación de huesos. ¿Cómo se clasifican los huesos según su forma? Los huesos se pueden clasificar como largos, planos, cortos. Los huesos largos son aquellos donde predomina el largo sobre el espesor y el grosor. Está formado por dos partes, las epífisis o la cabeza y el cuerpo diáfisis. En ese cuerpo diáfisis es donde se encuentra la médula ósea, donde se forman las células sanguíneas. Un ejemplo de un hueso largo es el húmero. Los huesos planos son aquellos donde predomina el largo y el ancho sobre el espesor, como por ejemplo el omóplato, el hueso frontal. ¿Cuál es la función específica de un hueso largo? Protección. La mayoría de los lugares donde se encuentran huesos planos cumplen la función de proteger órganos vitales o viscerales. Los huesos cortos son aquellos que tienen tres dimensiones semejantes, como por ejemplo los huesos de la muñeca, que más adelante lo vamos a llamar carpo, o huesos del tobillo, que lo vamos a llamar tarso, o los huesos de la columna vertebral, las vértebras. ¿Sí? En algunas biografías se los conoce como huesos irregulares, todo eso va a depender de la biografía. Bien, lo importante que tenemos que saber es cómo dividimos al esqueleto, ¿sí? Por eso está en dos bolillas. El esqueleto axial
¿sí? Le voy a mostrar una imagen. El esqueleto axial es todo aquello que se encuentra en el centro del cuerpo. ¿Ven? O sea, ¿a qué le llama esqueleto axial? A la cabeza ósea, a la columna vertebral y a la caja torácica. Toda esa división corresponde al esqueleto axial, ¿sí? Lo que corresponde a lo que se le llama eje. Bien, entonces cuando hablamos del esqueleto axial, nosotros lo vamos a dividir en tres partes. La cabeza ósea, la columna vertebral y la caja torácica. Tenemos que describirla. La cabeza ósea se divide en dos, el cráneo y la cara. Bien, en el cráneo vamos a encontrar 8 huesos: frontal, occipital, temporal, parietal, etmoide, efenoide. Los que tienen un 1 significa que hay un solo hueso, entonces es un hueso impar. Los que tienen un 2 es hueso par. Entonces el frontal, ¿sí?, es un solo hueso, el occipital también, uno forma la frente y otro la nuca. Los huesos temporales que encontramos a los lados y los parietales que cierran el cráneo, ¿sí? Y el etmoide y el efenoide es lo que forma la base del cráneo, donde se apoya justamente el cerebro. Luego la cara, que encontramos en la cara 14 huesos. Tenemos el unguis lagrimal, que son 2, los nasales, 2, el vómer, uno solo, los cornetes nasales, 2, los pómulos o malares, 2, el maxilar superior, 2, los palatinos, 2, maxilar inferior, 1, el hueso hioides, que es el hueso de la lengua, ¿sí? Hasta ahí tenemos los 14 huesos, sin contar el hueso de la lengua, el hioides. Entonces ahí ya serían 15, más los 6 huesos del oído, que hay biografías que lo agregan al yunque, al estribo y al caracol, son 6, 3 de cada lado, van a pasar a ser más de 14 huesos. Por eso va a depender de la biografía. Después de la cabeza ósea, vamos a hablar de la columna, ¿sí? La columna vertebral, ¿sí?, también llamado raquis, está constituido por piezas óseas llamadas vértebras. Constituye el eje longitudinal que sostiene todo el cuerpo. Bien, la columna vertebral se divide en varias regiones. La región cervical, son 7 vértebras cervicales. La región dorsal, que tiene 12 vértebras dorsales. La región lumbar, que tiene 5 vértebras lumbares. La región sacra, que tiene 5 huesos sacros fusionados. La región coccigia, que tiene 3 a 4 huesos coccigios. En total son 33 vértebras. Pero las únicas, la primera y la segunda cervical, de las que contamos que eran 7, la primera se llama atlas y la segunda se llama axis. Y así contamos tercera cervical, cuarta, quinta, sexta, séptima. Y luego inician las dorsales. Primera dorsal, segunda hasta la doceava. Luego sigue las lumbares. Primera lumbar, segunda, tercera, cuarta, quinta. Así se cuentan las vértebras de la columna. Caja torácica. ¿A qué le llamamos caja torácica? ¿Sí? Al segmento conformado por las costillas y el tórax o esternón. ¿Sí? Nosotros tenemos 12 pares de costillas, o sea, 24 costillas, 12 de cada lado. Pero algunas se van a unir al esternón. Bueno, para entender eso, el esternón, ¿sí?, es lo que está en el medio del pecho, ¿sí? Tiene forma de espada, consta de 3 partes, lo que se le llama manubrio, cuerpo y apéndice cifoide, ¿sí? Y las costillas, que son arcos óseos planos, unidos al esternón por medio de cartílagos. Eso es lo que le llaman los profes cartílagos costales. Bien, las 7 pares verdaderas,
son las que se articulan al esternón y giran a la columna. Esa es la primera clasificación de costillas. Las primeras 7 son verdaderas. Las 3 pares que siguen son falsas. Comienzan desde la 7ª verdadera y giran a la columna. Y no llegan a unirse al esternón, por eso se les llama falsas. Y 2 pares que son flotantes, que salen justamente de la columna como si fuesen 2 espinas. Y ese es un vestigio que nosotros tenemos de nuestra evolución como antiguos reptiles, ¿sí? Seguimos conservando esas costillas. Bien. En la bolilla 3 completa el sistema esquelético, lo completamos en la bolilla 3, pero hablamos del esqueleto apendicular. Para entender qué es el esqueleto apendicular, es todo lo que cuelga del esqueleto axial. Y lo está visualizado como rojo acá. ¿Sí? La cintura escapular u hombro y su extremidad superior. La cintura pélvica y su extremidad inferior. Eso es el esqueleto axial que está colgando del esqueleto apendicular. Bien, para entenderlo mejor, el esqueleto apendicular comprende regiones que sobresalen o cuelgan de los ejes. Vamos a tener la cintura escapular, que comprende a la clavícula y al omóplato. La primera, que es la clavícula, es un hueso largo que tiene forma de S itálica, mientras que el segundo es un hueso plano, el omóplato. Es triangular, presenta 2 caras, una cara anterior, donde hay un reborde agudo denominado espina, que se proyecta por la apófisis, que se le llama acromion. Y es allí donde se articula la clavícula y forma la fosa escapular. Bien, entonces cuando hablamos de cintura escapular, estamos hablando del hombro, los huesos que lo conforman, clavícula, omóplato. Bien, ese omóplato, ¿sí?, está articulado por un hueso largo, el húmero, que va a ser la primera parte del miembro superior. Entonces, el miembro superior tenemos el brazo, el antebrazo y la mano. Bueno, en el brazo vamos a tener al húmero, que antiguamente lo nombramos. El antebrazo, el cúbito y el radio. Y la mano, donde la vamos a dividir en 3. Muñeca o carpo, ¿sí?, palma de la mano o metacarpo y dedos o falanges. Bien, en la muñeca o carpo vamos a tener huesos cortos, el trapecio, el trapezoide, el escafoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, el semilunar. En la palma de la mano o metacarpo tenemos 5 metacarpianos. Y los dedos, bueno, los vamos a llamar falanges, pero la falange se divide en 3 segmentos. Si doblamos el dedo, tiene 3. Falange, falangina, falangeta o proximal, media, distal. Excepto el dedo gordo, el dedo pulgar, que le falta uno de los segmentos, que es la falangina o la medial. Bien. Luego tenemos la cintura pélvica. Bien, la cintura pélvica es la que está formada por un solo hueso que se llama hueso coxal. Este hueso coxal se divide en 3. El ilión, el pubis y el isquión, donde se va a diferenciar tanto en el hombre como en la mujer. La mujer, justamente, la cintura pélvica está desarrollada para poder concebir al bebé, ¿sí? Bueno, de esa cintura pélvica, ¿sí?, se va a unir el miembro inferior. Y el miembro inferior vamos a dividirlo en 3, muslo, pierna y pie. En el muslo vamos a tener el hueso fémur. En la pierna, la tibia y el peroné. Y en el pie lo vamos a volver a dividir como hicimos con la mano,
en tres. Tobillo o tarso con T, ¿sí? La planta del pie o metatarso. Y por último, los dedos falanges. Bien, en el tobillo vamos a tener el calcáneo, el astrágalo, el cuboide, tres cuneiforme y un escafoide. En la planta del pie o metatarso vamos a tener 5 metatarsianos. Y en los dedos, obviamente lo mismo. Las falanges, que vamos a dividirla en tres nuevamente. Falange, falangina, falangeta o proximal, media distal. Bien, ahí pudimos diversificar. Cintura escapular, miembro superior, brazo, antebrazo, mano. La mano en muñeca, carpo, metacarpo, falanges. Cintura pélvica, ¿sí? Y su extremidad inferior, muslo, pierna y pie. Bueno, eso es importante, obviamente, que lo vayan aprendiendo, es solamente constancia, ¿sí? Bien, en la bolilla 4, ¿qué entra? Artrología, o sea, la rama de la anatomía que estudia las articulaciones. Bien, pero ¿qué es una articulación? ¿Sí? Una articulación son puntos de unión entre dos o más huesos, pero dependiendo de esa articulación es la clasificación. Nosotros podemos clasificarla según su movilidad en articulaciones inmóviles o sin artrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis y articulaciones móviles o diartrosis. Bien, las sinartrosis son articulaciones que carecen de movimiento y que se unen por medio de suturas. Vamos a tener suturas planas y se denominan planas o armónicas porque se unen en contacto de superficies planas y lineales, como por ejemplo el hueso nasal. ¿Sí? Lo vamos a visualizar. Acá tenemos el hueso nasal. Bien. Luego tenemos las suturas escamosas, ¿sí? Son superficies talladas en forma de bisel, como por ejemplo la temporoparietal. O sea que el hueso temporal con el parietal, ven acá, esta es una unión de bisel, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Después tenemos una sutura dentada. Presentan uniones como en forma de dientes, como la sutura coronal o los parietales. Bien, lo miremos acá. ¿Dónde está la sutura coronal? Esta es una sutura coronal, se visualiza. Y el cierre del cráneo, ¿sí? Entre los parietales. Bien, esto es una sutura dentada. Bien, en el bebé ustedes no van a visualizar que no están unidos. Van a estudiarlo como las fontanelas que tiene el bebé. Bien, después tenemos la espondilosis. Es una sutura en forma de cresta que se articula con una ranura. Por ejemplo, el vómer y el esfenoide. ¿Sí? Bien. Después tenemos la anfiartrosis, que son superficies articulares que poseen cartílago, carecen de cavidad sinovial y presentan ligamento. Le voy a presentar una anfiartrosis. La columna vertebral, y ahí vemos el cartílago. El cartílago es un disco fibrocartilaginoso, que es el disco que amortigua y mantiene el peso, ¿sí? De todo el cuerpo. También obviamente tenemos cartílago entre el esternón y las costillas, tenemos en la sínfisis púbica, ¿sí? Lugares donde hay cartílago, pero es semimóvil, por eso es anfiartrosis. Las diartrosis son todas las articulaciones móviles, como por ejemplo, la podemos ver acá, la rodilla, acá podemos ver otra articulación, ¿bien? Está, me dice que es el codo, acá, esta es la articulación del codo,
¿sí? La articulación de la cadera, ¿sí? Todas esas son articulaciones móviles. Si lo visualizamos más a fondo, la podemos ver así. ¿Ven? Por ejemplo, el omóplato. ¿Ven? El omóplato, la articulación entre el cóndilo del omóplato, que nosotros la podemos llamar articulación escápulo-humeral. Es la unión de la cabeza humeral con el omóplato o escápula. Bien. Perfecto. Si ustedes estudian una articulación representativa, como por ejemplo la que nombramos hace rato, la escápula humeral es una articulación esférica. También se la puede llamar enartrosis. ¿Sí? En la escápula está en contacto con la cavidad glenoidea agrandada con un rodete, ¿sí? La cabeza humeral que se une a él y se refuerzan con ligamentos, el coraco humeral y el gleno humeral. Después tenemos otra articulación que es esférica, que es la coxofemoral. Es el hueso coxal que se une al fémur. Representa nuevamente una enartrosis. La cabeza del fémur se articula al rodete cotiloideo. Su cápsula y los ligamentos son el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Después, si estudiamos la articulación de la columna, las vértebras están reforzadas por delante y por detrás por ligamentos longitudinales, pero sigue siendo anfiartrosis. Las articulaciones de la apófisis entre las cervicales y las torácicas son artrodias, y acá está mal corregido, ¿sí? Son artrodias, ¿sí? En las lumbares son trococoideas. Bien. Después tenemos la articulación temporomaxilar. Es entre el temporal y el maxilar. Es una articulación elipsoide. La apófisis condiliar se articula con el temporal y se adapta a la superficie por medio de meniscos, con una, como una especie de cápsula y ligamento. Si ustedes visualizan, acá tienen otro ejemplo, ¿ven? Acá es una articulación circular o enartrosis, ¿sí? Lo importante es que visualicen. Después, en las 5, ahí van a hablar de los músculos, pero en la bolilla 5 ya tienen que desarrollar músculos. Entonces, la rama de la anatomía que estudia los músculos es la miología. Pero ¿cómo podemos clasificar a los músculos? Lo podemos clasificar como músculos voluntarios o involuntarios, o como su estructura, músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. Esto lo tienen que relacionar. El músculo liso se encuentra en las vísceras huecas como el estómago, la vejiga, pero es involuntario. Posee miofibrillas que carecen de estrías transversales y constan de un solo núcleo. Pero ojo, el músculo liso solamente es involuntario, pero inerva en el sistema nervioso autónomo, o sea que no lo podemos controlar nosotros. Todo lo que está en el interior del cuerpo es músculo liso o visceral. El músculo estriado está compuesto por fibras de bandas oscuras y claras que son estrías transversales. Y cada célula es multinucleada, o sea que tiene varios núcleos, y es voluntario. O sea que el músculo estriado es el que le llamamos músculo esquelético y genera movimientos voluntarios. Es controlado por el sistema nervioso central. Ahí lo estamos relacionando. En cambio, el músculo cardíaco es solamente del corazón y está en el sistema cardiovascular, corazón. Bien, entonces, la característica del músculo cardíaco, que es morfológica y fisiológicamente una mezcla entre liso y estriado.
posee estrías, pero están menos definidas, ¿sí? Eh, es totalmente involuntario, por eso decimos que el corazón tiene su propio automatismo, ¿sí? El corazón no lo podemos detener a voluntad. Entonces, el corazón es un tipo de músculo, ¿sí? Involuntario y se llama músculo cardíaco. Eso es pregunta de examen.